Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les damos la bienvenida al programa número 28 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Esta es la segunda parte del programa especial con Apertura. Como lo dijimos la vez pasada, el objetivo de Apertura es dar a conocer el trabajo de mujeres talentosas, tanto mexicanas como extranjeras, cuyas carreras se desarrollan en México. En este segundo programa hablaremos con Leslie Montero, Rosa Hadid y Sarasvati Herrera. Les recordamos que el material visual de lo que hablemos en este episodio está en la página www.cinefotolatino.com. Esperamos que les guste. Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Primero que nada vamos a empezar con la pregunta típica que es, dime, ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Creo que es completamente un tema familiar. Mi papá es director, entonces iba a visitarlo a todos sus sets de chiquita, pero pues como que yo no sabía que uno se podía dedicar a eso, ¿no? Era como pues la cotidianidad, ¿no? Pasar horas en su set y me acuerdo que veía al que estaba como en la cámara, al operador de cámara, que era su fotógrafo, Rafael Ortega, y como que yo creo que tenía como una especie de crush con lo que hacía. Entonces lo veía y decía, yo quiero hacer lo que hace él. Me acuerdo que mi papá se emocionaba muchísimo, ya como, ¡qué emoción! No hay mujeres cinefotógrafas, tienes que ser cinefotógrafa. Pues tenía 6 años, ¿no? Entonces, pues creo que de ahí empezó como mi interés, ¿no? Y bueno, luego me desvié y quería ser diseñador industrial y así. Y después como que regresó mi interés más grande. O sea, tú vienes, digamos, de una familia de gente que ya estaba metida en el mundo del arte y de la cultura. Sí, mi papá es director de cine y mi hermana es directora y hacen comerciales, ¿no? Entonces, pues... ¿Crees que eso ha influenciado la manera de ver el mundo de tu parte? Totalmente sí. Creo que me ponían a ver películas de chiquita, en el mundo familiar, ya sabes, los sábados por las noches, era ley ver una película. Y como que mi papá nunca nos privó de ninguna película, aunque fueran clasificación C, pues las veíamos, ¿no? Y pues luego me acuerdo como que sí había unas que pues me impactaban muchísimo, ¿no? Me acuerdo que vi Bailando en la Oscuridad muy chiquita y sí dije como... ¿qué es esta locura? Además mi mamá nos juzgaba si llorábamos, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui a mi cuarto, lloré muchísimo, pero pues sí, como que al final creo que eso me abrió muchísima, pues como curiosidad a contar historias, ¿no? Como ver más allá de las películas que quizás solo eran para mi edad en esos momentos. ¿Cuántos años tienes? 30. 30 años, ok. ¿Cómo fue que empezaste a estudiar? ¿Estudiaste? ¿Fuiste a la escuela? ¿Cuál fue Mi camino. Tu camino? Hice el examen del CCC saliendo de la preparatoria y no lo pasé. Y mi papá, pues, me dijo, ¿por qué no ves la Ibero, no? Yo creo que es una muy buena opción. Para los que no sepan, para toda la gente de Latinoamérica que no sepa lo que es la Ibero, es una universidad privada en México. ¿Qué puedes decir de ella? Pues la verdad es que yo le tengo muchísimo cariño a la Ibero. Me permitió filmar, experimentar todo lo que quise. Así tienen una infraestructura muy importante y pues si te metes, así si decides filmar, filmas todo lo que quieras, ¿no? Entonces eso pues creo que le saqué muchísimo provecho al Exactamente, final. todo, creo que cualquier escuela a la que uno vaya puede ser buena o mala, depende del provecho que le saques, ¿no? Totalmente. Sí, esto de la escuela es muy importante. ¿Tú qué provecho le sacaste de la escuela? O sea, ¿tenían equipo para filmar? ¿Qué tipo de luz tenían? ¿Qué tipo de cámaras tenían en esa escuela? Pues le saqué muchísimo provecho. Sobre todo creo que una ventaja grande es que
mi hermana también estudiaba comunicación y mi hermana era directora. Entonces cuando yo entré, mi hermana estaba por salir. Y yo empecé a fotografiar los cortos de los de su generación, porque como que a la gente en la Ibero le daba miedo tomar el equipo, ¿no? Entonces, pues yo llegué y fue como, bueno, pues, ¿qué pasa? No me da miedo romper una cámara, ¿no? O sea, hoy en día no lo pienso así, pero pues como que no veía un peligro latente, ¿no? Ahí. Y en esa época se filmaba con una 416. Ah, wow, te tocó filmar Me realmente. tocó filmar mucho. Y la Filmé gente no mucho. entendía mucho eso, ¿no? Sobre todo, no sé si en la Ibero, No, que es una escuela más destinada como a una cosa más de negocios y comunicación y eso. completamente. Y pues a la gente le da terror como velar unas latas, ¿no? Ahí que es como, esto está carísimo, ¿cómo voy a arruinar esto, no? Entonces teníamos una 416, una SR3 y había unas bien complicadas que se usaban en la guerra que se llaman PL. No sé si alguna vez te ha tocado filmar con ellas, que engarzarlas era así, o sea, estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo porque era como un laberinto, Claro. ¿no? Entonces, pues me puse a hacerlo ahí y me puse a estudiar y Y si había maestros que te enseñaban cómo engarchar y todo eso. no, yo, además, es curioso porque es una carrera de comunicación. Entonces, el subsistema de cine empieza en los últimos 2 años de carrera. Entonces, había un director de fotografía que era como el que más filmaba en esa época, como ya muchísimo más grande que yo, que se llama Manuel Caballero, y él me enseñó todo, ¿no? Me encaminó muchísimo y pues como que le agarré confianza y la gente como que me tenía confianza porque pues como que era su asistente aprendiz de cámara, pero pues él era fotógrafo en la Ibero, ¿no? Entonces, pues ya gracias a eso empecé a fotografiar un montón. Luego llegó una Alexa y pues sí, como que al final sí había herramientas, ¿no? Teníamos un montón de luces. Entonces, pues creo que sí fue una gran experiencia y la verdad es que sin pena yo llegaba y decía, hola, oye, ¿vas a hacer un corto de tesis? Sí, te lo fotografío. Ah, va, pues sí, ok, ¿no? Entonces, Oye, cómo fue tu primer acercamiento a la película? ¿Tenías miedo? sí, totalmente, ¿no? ¿Sabías Así, fotografiar? ¿Sabías exponer? sí O fue así sabía, o de que... sea, sabía exponer de lo que me había como enseñado Manuel, ¿no? Pero pues obviamente este miedo de llegar así al telecine y decir como, híjole, ojalá esté bien hecho, ¿no? Y yo creo que todavía, ¿no? Cuando filmo en película, sí me da este como nerviosismo de algo puede no estar bien, ¿no? Y todavía no lo sabemos. Entonces, pues sí me daba como, pero como una adrenalina padre, rica, no sé, como... Oye, y luego sales de la escuela y ¿cómo fue tu camino para llegar a donde estás hoy? Pues mi hermana me presentó, mi hermana era script en comerciales y pues empezó a moverse muchísimo en el mundo de los comerciales, iba, o sea, filmaba muchísimo, ¿no? Y conoció a un director de fotografía y yo era como muy fan de su trabajo, entonces le dijo, oye, mi hermanita quiere ser directora de fotografía y está en la Ibero y dijo, pues dile que me escriba, ¿no? Creo que ya sé quién es. A ver, Es ¿quién? Kenji Sí, Katori. ya sabía. Y pues ya le escribí y siempre era como, no, estoy en Los Ángeles, no estoy en Nueva York, no estoy en no sé dónde, no estoy filmando en París. Y un día él me escribió y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿En qué andas? Hay que tomarnos un café. Y estaba haciendo una serie, una miniserie con un amigo de la Ibero. Fue como, no, paren todo, tengo que ir a hablar con él, ¿no? Pues ya le dije, no, pues no puedo hasta dentro de 2 semanas. Y, y ya estuvo increíble. O sea, me dijo, ¿qué quieres? Le dije, aprender y trabajar. Y me dijo, bueno, pues ya mañana tienes llamado. Y yo como, ¿qué? Y pues sí, estuve 3 años yendo diario con él y filmaba muchísimo, ¿no? Entonces, ¿Y qué hacías con él? pues aprendiz, literalmente era su aprendiz, hacía las pizarras y pues de pronto estaba ahí
con su gaffer que era Andy Medina, entonces estaba como, le preguntaba todo, ¿no? Así, todo lo que se me ocurría, literalmente le preguntaba, ¿no? Y luego estuvo padre porque como que me empezó a confiar cómo operar cámara y pues luego él me empezaba a pasar llamados, ¿no? Así como, oye, no puedo tomar este chance, te hablan. Pues les dije que tú lo hicieras y yo como, ¿qué? Y ese mismo miedo de velar una película yo en el comercial, ¿no? Así como, ¡ah! Y pues así fue como empecé en el mundo más profesional. Bueno, y ahora cuéntame en qué estás hoy, qué tipo de proyectos haces y qué tipo de proyectos te gustaría hacer o hacia dónde vas encaminada. Ok, pues mi sueño siempre era contar historias. Desde que decidí ser fotógrafa, mi sueño máximo en la vida era contar historias. Y yo empecé en los comerciales. Creo que un poco mi formación con Kenji en comerciales es por eso, ¿no? Le agradezco muchísimo a todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo en comerciales porque me dio muchísimas herramientas, pues, de cosas, de, pues, un poco de experimentar también, ¿no? O sea, hay un cliente, hay una agencia, hay todo, pero pues como que tienes una libertad al final como de elegir lentes, elegir qué cámara, elegir qué equipo llevar, ¿no? Y luego me invitaron a fotografiar 2 episodios de la serie de Luis Miguel y fue como mi entrada como al mundo de la ficción y pues ahora estoy en series, ¿no? Aún no he hecho mi ópera prima, pero pues supongo que por ahí viene. ¿Cuál piensas que es la diferencia para ti entre el mundo de la ficción en series y en cine? O sea, no sé, tal vez es una idea como muy romántica, ¿no? Pero me encantaría que mi ópera prima fuera un proyecto muy personal, como no, definitivamente no que yo dirija, ¿no? Pero como muy personal, como muy mío. Y siempre hago los proyectos míos, ¿no? Al final hice una serie el verano pasado, en 2021, y pues es como mi bebé, ¿no? Sí, pues, siento que eso fue como mi ópera prima en la ficción, pero pues al final hay un estudio detrás y hay pues Es al final como un comercialote. es como un comercialote, sí, ¿no? Es como muy divertido y cuentas una historia y es increíble, pero pues, sí, al final Tienes a unos clientes. hay unos clientes Digo, detrás. para mí las series es un poco el híbrido entre justo la ficción y el comercial, ¿no? Porque tienes libertad creativa, puedes hacer cosas que no haces en comerciales, obviamente, cuentas una historia, pero tienes que entregar un producto comercial al final. Totalmente, sí, totalmente. Y de pronto hay limitantes, ¿no? También como de, no, es que al estudio no le gusta esto, o, pues no sé, como cosas así. Entonces, pues creo que esa es como la diferencia, definitivamente, como... Me gustaría que me hablas de algún proyecto que te gusta mucho, que represente un poco tu fotografía. No sé si es porque es la primera serie que hice, pero Pena Ajena, que fue la serie que te conté que hice en verano del 2021, fue una serie increíble, con un equipo de gente increíble y además era un proyecto que tuvo como, pues no sé, era un reto muy grande, ¿no? Para todo el equipo, porque era una comedia, pero nos queríamos alejar de toda comedia que ya todos conocemos y pues ese era como el reto, ¿no? Y pues no sé, al final sigue en postproducción, todavía no está terminada, pero creo que pues tener ese tipo como de retos y al mismo tiempo tener un equipo de personas increíbles que están como en la misma dirección en la que tú vas, eh, lo hace como muy especial y como muy, pues como muy Perdón, poderoso, no claro. sé. Y fotográficamente hablando, ¿qué fue lo que te gustó? Fotográficamente hablando, o sea, el reto que representaba hacer una comedia sin que fuera obscura como, pues no sé, una película de miedo o,
pues no sé, te dije hace rato, ¿no? Mi estilo es como más oscuro. Me gustó como poder encontrarle una personalidad a la serie, ¿no? Así, es una comedia y tenía muy claro cómo no quería que se viera. Eso es muy importante. Muy importante. Pero no tenía claro cómo quería que se viera. Entonces fue como una búsqueda exhaustiva y ver muchísimas comedias que me gustan, que le gustan a los directores, al showrunner, y encontramos un estilo pues increíble, ¿no? Y al final fue un trabajo colaborativo con la directora de arte, con la diseñadora de producción. Y pues sí, creo que eso. Sí, de hecho la comedia es muy difícil de fotografiar, ¿no? Y si vemos comedias muy exitosas y buenas, muchas veces asociamos el comedia con muy iluminado y efectivamente, y creo que no. Las buenas comedias, por lo menos que me gustan, ¿no? De Woody Allen, por ejemplo, que hay un par que fotografía, Gordon Willis, son grandes directores de fotografía, son bastante oscuras también. Muy oscuras. Y al final, por ejemplo, checamos todas las películas de los Coen, todas. Y ninguna tiene esta imagen de comedia que ya tenemos como muy inyectada en la cabeza, ¿no? O sea, al final creo que es muy importante que se vea como se tiene que ver. Así, o sea, no es como comedia igual a súper iluminado, ¿no? Exacto, Entonces, que es una falsa idea que tenemos, pero hay que tratar de salirnos de esa idea. Completamente. Entonces, pues sí, pena ajena me representa. No te da pena. No me da pena. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere ser directora de fotografía? Creo que es ser perseverantes, no tener miedo. Es muy fácil decir, no tengas miedo, ¿no? Pero pues con la gente que hoy trabajo, con la que hoy filmo, con las y los directores que estoy filmando, pues son todos con los que llegué a la Ibero a decir, oye, vas a hacer un corto, yo te lo fotografío, ¿no? Y pues al final creo que eso fue muy importante y pues lo máximo que te puede pasar que te digan es como no. Exactamente. Ya tengo una DP y no eres tú. Y ya. Entonces, pues creo que eso, como ir sin que, no sé cómo se dice, como si no tuvieras un freno, ¿no? Y seguramente, y me ha tocado, pues sí, he topado con pared y de pronto a veces las cosas no salen como uno espera o quiere, pero pues así es como uno va aprendiendo, ¿no? O sea, como... Muy bien, qué bonito. Bueno, vamos a hacer el famosísimo juego que a todos les gusta en este podcast. ¿Estás lista? Estoy lista. HMI o tungsteno. Depende. Está bien, se vale. LED o HMI o tungsteno. No, pues también depende. Muy bien, no importa. ¿Todo eso o el sol? El sol, 100% el sol. Siempre el sol. ¿Cámara fija o en mano? Depende. ¿Telefoto o angular? Depende. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Pues no sé si vieja o nueva, pero me gusta que no tengan como tantas aberraciones y errores. ¿Por qué? Últimamente. No sé, Últimamente. Últimamente. Ok. Estoy en eso ahora. Y bueno, a partir de ahí, ¿esférico o anamórfico? Depende. ¿Y de qué depende todo eso? Pues de la historia, de qué quieras contar, totalmente de los personajes, de dónde se desarrolla. ¿Celuloide o digital? Celuloide. Ahí ya no depende. No. 1.3 o 5.6. 5.6. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? ¿Qué tipo de filtro? Bien. No sé, el que quieras. Sin, supongo. Nada más le muevo una cosita de luz y estamos, o necesito media hora. Ojalá pueda ser tan sincera como para decir que necesito media hora, pero siempre una cosita y estamos. Claro, obviamente, todos. Sé que todos los que han respondido necesito media hora mienten. ¿Una cámara o dos cámaras? Una. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Depende. ¡Ah! ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Cotar o Vilmos Zsigmond? Depende. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor. Ah, sí, pensé que iba a decir No Gordon. sé, Pensé que eras depende más también. No, es que
Muy bien. Es como, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Muy buena. La mejor respuesta que hemos tenido. Muy bien. Pues muchas gracias, Leslie, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por abrir este espacio para apertura. Muchas gracias. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, Rosa, dime, ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? En realidad, nadie de mi familia se dedica a nada artístico y yo soy de Pachuca, donde tampoco hay como mucha influencia artística por ahí. Pero tuve la fortuna de en secundaria tener como un taller de foto estenopeica y desde ahí me empezó a gustar muchísimo la foto y las artes visuales en general. ¿Me puedes explicar qué es la foto estenopeica? Bueno, ahí en ese taller hacíamos fotografía, armábamos como cámaras en cajas de cartón cajas de cartón y le poníamos papel fotográfico y en el laboratorio de química lo blackouteamos y ahí armábamos los químicos y todo y pues básicamente la fotografía estenopeica... Haces un hoyito en una caja oscura y ya. Y se Sí, imprime. simplemente pasa la luz en el hoyito y se imprimía en el papel fotográfico y ya, abría la fotografía. Exactamente, de hecho pueden ustedes en casa hacer una cámara oscura, estando en un cuarto completamente oscuro, ponen un hoyito y van a ver en la pared blanca se proyecta lo que está afuera. De hecho lo hablamos en el podcast con Agustín Mendilarzu, ese proceso, es hermoso. Sí, es muy hermoso. De hecho a veces pasa sin querer cuando tienes cortinas blackout y hay una pequeña rendija como que se proyecta la calle en el techo o cosas así. Y parece que estás viendo una película, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo empezó? ¿Cómo esto despertó tu interés en la fotografía? Y bueno, en las artes visuales en general, pero yo como que nunca imaginé, o sea, en mi realidad y en el mundo en el que yo vivía, nunca se me ocurrió que yo podía estudiar cine. Y cuando llegó el momento de pensar en qué quería estudiar y me puse a buscar cosas, descubrí que el cine se podía estudiar y como que eso me voló la cabeza porque, bueno, el cine ya me gustaba mucho, había algunas películas que yo sentía o siento que en ese momento tal vez me cambiaron la vida y cuando descubrí que todo este mundo de artes visuales y fotografía junto con contar historias podía ser mi trabajo, como que dije, yo quiero hacer eso así. Quiero dedicarme a eso. Para la gente de toda Latinoamérica que nos escucha, Pachuca es una ciudad que está como a hora y media de la Ciudad de México. Es una ciudad chiquita en las montañas, fría, y donde no hay mucha cultura. Bueno, sí, de hecho hay un museo de la fotografía. Pero la verdad es que no hay mucha cultura. Está la fototeca ahí y existe por el clima que hay en Pachuca, que es donde se pueden tener en óptimas condiciones como documentos fotográficos importantes, pero no es porque la gente esté interesada en realidad. ¿No? Wow, no sabía que era por el clima. Sí, es por el clima. Ahora dime, ¿cómo fue tu trayectoria escolar? ¿Cómo estudiaste cine? ¿No estudiaste? ¿Cómo fue? Pues yo estudié cine aquí en la Ciudad de México, donde ahora vivo. Y bueno, en mi escuela en realidad puedo decir que fue una escuela como más teórica. Tuve muchos maestros increíbles, maestros que sabían muchísimo y que me enseñaron demasiado del cine y vi películas que creo que nunca hubiera visto. Puedo decir que vi muchísimo cine. Y como que gracias a eso, yo siento que todos los que estudiamos ahí salimos de alguna manera con una mente de directores, tal vez, porque creo que todo lo que llegamos a aprender y ver nos hizo cuestionarnos el tipo de cosas que queríamos hacer y el tipo de cosas que queríamos contar. Pero al final mi escuela no fue muy técnica, como que toda la técnica fue más de... aviéntense y hagan lo que puedan y como puedan y nadie les va a decir realmente si lo hicieron bien o mal y pues ya. Muy bien. Sí. ¿Cómo fue tu trayectoria justamente saliendo de la escuela para entrar a la industria? Bueno, para empezar, cuando nos graduamos teníamos que hacer cortos de tesis y así sin saber mucho ni nada, yo y 2 de mis mejores amigos decidimos aventarnos a hacer las tesis en 16 milímetros. No sabíamos nada, no teníamos idea de nada y nos movimos para conseguir película gratis, miles de descuentos en cámara y equipo y pues prácticamente lo hicimos así con lo poco que sabíamos. Y ya, eso estuvo muy padre. ¿Y cómo te aventaste a hacer 16 milímetros? O sea, ya habías expuesto, me imagino, en foto. Bueno, pues con sí, la estenopeica, sí, claro. Ajá, desde como
desde esos inicios de la foto estenopeica siempre estuve haciendo foto análoga y creo que eso me dio un poco de confianza, pero pues el cine sí también era algo muy diferente. Pero al final a todos nos encantaba la película y éramos unos románticos la de la película y quisimos hacerlas así, aunque ahora obviamente las vemos y creo que hubiéramos hecho algo tal vez diferente, pero estuvo padre la experiencia. Después de ahí, un amigo de mi escuela se cambió al CCC y él me presentó, bueno, me empezó a jalar a un poco a cortometrajes del CCC, donde primero empecé haciendo foto fija, second, y por alguna razón acabé siendo primera. Y como que me empecé a conectar con gente de mi generación, pero del CCC, que de hecho a veces seguimos trabajando juntos o somos buenos amigos. Y ahí empezó un poco. Después de eso, justo un amigo ahí del CCC, Daniel Anguiano, me recomendó para hacer foto fija en una película y creo que eso fue algo súper importante en mi carrera porque de ahí empecé a hacer foto fija en películas, en series y pues a la vez que iba campechaneando eso con fotografiar como cosas muy pequeñas, pues empecé a pisar grandes sets haciendo foto fija y conocí ahí a muchos fotógrafos, a muchos operadores, a mucha gente con la que ahora sigo trabajando y de hecho ahora me encuentro en los sets operando cámara o fotografiando y se siente súper bonito, la verdad. Oye, y cómo es muy gracioso esto de la foto fija en el cine. Es un oficio un poco ingrato a veces, ¿no? Porque, sí, totalmente. Porque pues son muchos directores de fotografía, no les importa, no los quieren ayudar. ¿Cómo te sentías en esos momentos? Pues creo que de alguna forma mi acercamiento con la gente, los fotógrafos, los operadores, el crew en general, tal vez fue un poco, no sé, curioso, amigable. Yo siempre como que tenía preguntas y también algo como muy importante de ser fotógrafa fija es como tener que ser ninja y no estorbar nunca y ser como muy discreta, saber perfecto cuándo puedes tal vez hablar o comentar, o si hay como un momento de estrés, pues mejor guardar silencio. Y tal vez fui siempre como un poco prudente con eso y siento que supe acercarme bien a la gente y la verdad es que todo el mundo siempre me abrió muchísimo las puertas y todas las dudas que tuve siempre me las resolvieron. Y también me gustó mucho ese trabajo porque era un trabajo muy libre en el que yo podía moverme por todos lados y de repente estar junto al gaffer y preguntarle una serie de preguntas de por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo y etcétera. Digo, escuchándote podría decir que fue una gran escuela técnica, ¿no? Sí, si tuviste justo. Una escuela muy teórica, en la parte de foto fija fue una parte muy técnica, ¿no? Justo. Creo que fue como una escuela técnica ahí en ese sentido y a la vez como que yo nunca dejé los proyectos chicos en los que fotografiaba. Entonces las cosas que yo iba viendo en los sets grandes de repente las podía aplicar con los poquititos recursos que tenía en proyectos más chicos con mis amigos, en donde también fue otra gran escuela porque siento que esa escuela fue más como una escuela a base de errores, en las que fui cometiendo pues errores y de ahí aprendiendo de ellos y siendo muy autocrítica. ¿Y cómo eran esos proyectos cuando empezabas? Pues yo la verdad sí empecé así haciendo cosas chiquitititas, o sea, desde corporativos, after movies de festivales de música, videoclips muy pequeños y luego cortometrajes y cosas más experimentales con mis amigos y no sé, todo tipo de proyectos que se nos ocurrían a mí y a mis amigos, la verdad. Si estás oyéndote es como si me estuviera oyendo a mí. ¿Sí? Un poquito, yo hice un poco así. Bueno, contigo me gustaría hablar de una cosa que no hablé con nadie de este programa, fue de la foto submarina, porque tengo que decir que Rosa hace imágenes espectaculares bajo el agua. Yo amo la foto submarina y ya le he pedido varios consejos a Rosa porque quiero estudiar para hacer fotografía submarina y me gustaría que me hablas un poco de eso. ¿Por qué te interesó la foto submarina? ¿Qué te interesa la foto submarina? ¿Y cómo puede influenciar tu carrera futura? Pues la verdad, primero que nada me siento la más afortunada del universo de poder combinar mi amor por el agua con la fotografía, que son las dos cosas que más amo en la vida. Y no sé, creo que mi amor por el agua viene desde muy, muy pequeña. Así muy pequeña, yo jugando con mis hermanos o yo sola en las vacaciones. Y de repente cuando descubrí la foto, como que poco a poco fui, pero siempre pensando en algo como muy personal, nunca en algo de trabajo. Me compré una GoPro para jugar,
que me llevé justo a la primera peli que hice, foto fija, donde había agua. Hice unas fotos de making of, donde estaban usando el Hydroflex y a mí me impresionó muchísimo ver eso. ¿Qué es el Hydroflex? Es un housing que aquí en México tienen en Renta Imagen y es como un housing muy grande, muy pesado. Y el que tienen aquí al menos lo tienen adaptado para poder usarlo con muchas cámaras. ¿Cómo cuáles? Pues lo han usado con cámaras de 35, de 16, con Red, con Alexas, con muchas cámaras, sí. ¿Y eso te gustó y entonces dijiste quiero? Bueno, a partir de ahí como que me gustó, pero tampoco en ese momento me imaginaba haciendo foto subacuática en la vida. Pero luego como que me empezó a gustar simplemente por algo personal y luego ahorré todo lo que pude y me compré una cámara un poco mejor. A la vez que, bueno, me fui certificando como buza, luego como apneísta y simplemente tomaba fotos porque me gustaban. O sea, creo que ahí abajo, estando bajo el agua, como que encuentro un estado mental y de paz y de muchas cosas. Meditativo, ¿no? Meditativo, Yo también, sí, exacto. Y también, como hasta visualmente siento que me lleva a unos viajes que no encuentro en ningún otro lado. Entonces, como que eso que yo vivo ahí, me dan ganas como de plasmarlo y eso siento que es lo que hago. Y pues eso, o sea, siendo como algo súper personal, siento que me fue llevando poco a poco a que me consideraran como para proyectos. Y pues de repente ya estoy aquí como haciendo de eso mi trabajo también. Muy bien, ahora dime cuál es... No, bueno, dime, ¿dónde estás ahora? ¿Qué son los proyectos que hacen y a dónde quieres ir? Pues ahorita estoy haciendo proyectos muy diferentes. Estoy haciendo como cosas subacuáticas justo más para pelis, series, algunos comerciales. Por ahí siempre es un reto y siempre es muy diferente y muy divertido como pensar en cómo resolver muchas cosas. Como acabo de hacer uno de surf y fue algo nuevo y fue padre tener que pensar en cómo resolver muchas cosas de cómo filmarlo. Y también estoy haciendo unos cortometrajes y documentales. ¿Y qué proyecto? ¿Tienes algún proyecto del cual te gustaría hablar, que te sientes muy orgullosa o muy cerca de tu sensibilidad? La verdad creo que hay varios, pero principalmente siento que los proyectos que más me gusta hacer son en los que comparto la misma visión que tiene el proyecto en sí o el director o directora. Como que al final también quiero hacer proyectos en los que yo crea y que me lleven a contar algo o decir algo al mundo en lo que yo también creo. ¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere ser directora de fotografía? Bueno, como dijo Sandra, creo que mujer o quien sea que quiera ser como directora de fotografía, no sé, siempre les diría que piensen más allá. Porque yo en algún momento sí siento que llegué a limitarme con las cosas, recursos, el conocimiento que tenía en el momento. Y creo que siempre hay que pensar más allá, como ver, o sea, imaginarte lo inimaginable, como las cosas que no se te ocurriría que puedes hacer, incluso con los pocos recursos que tienes. Y ya de ahí, en serio, puedes encontrar la forma de hacerlo. Y creo que eso es muy importante para siempre poder llegar un poco más lejos. Muy bien, y ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera hacer foto submarina? Tanto foto fija como de cine. 100% que se metan al agua. O sea, de todo tipo de formas que se metan al agua. Me han hecho esta pregunta varias veces y luego creen que importa más como toda la parte técnica de la foto subacuática o de la foto, pero importa mucho más como tu ser en el agua, o sea, estar cómodo ahí, sentirte parte de ese mundo, como muchas de esas cosas. Entonces, métanse al agua todo lo que puedan y si pueden con cualquier cámara, o sea, incluso con la GoPro. Yo tengo todavía muchas fotos viejas de la GoPro que me gustan y pues creo que ahí empieza un camino. Hay una cosa que dijiste que me hace pensar, ahora estamos en la era digital donde siempre estamos conectados, donde es casi imposible estar en el momento presente en una película, en cualquier proyecto. Es muy difícil, es un reto que yo por lo menos este año me lo quiero dar. Chócalas. Chócalas. Y bajo el agua, justamente, yo hago mucho apnea, entonces por eso quiero hacer foto submarina. Cuando estoy abajo del agua, es el único momento donde estoy desconectado completamente y estoy meditando. Y estoy en el estado presente, escuchando mi respiración, viendo, observando la luz, observando todo. Estaría hermoso que llegáramos a ese estado sin agua, en el aire, ¿no? Y durante mucho tiempo. La verdad, sí. O sea, siento que la apnea y el agua a mí me han enseñado muchísimo de la vida, de muchos conocimientos que todavía no aplico, pero que espero aplicar alguna vez. Muy bien.
¿Estás lista para hacer el juego? ¿HMI o tungsteno? Igual creo que depende en esta Ay. pregunta. Bueno, HMI, tungsteno o LED. Creo que dependen todas, pero al menos como en cosas, no sé, creo que los LEDs también me han dado muchas herramientas de repente. Claro. ¿Los LED o el sol? No, el sol siempre, siempre. ¿Por qué? Amo la luz natural y es la luz también, digo, hablando de este mundo del agua, es la luz que me da todo bajo el agua. Ok. Oye, ¿hay un color en el agua que te gusta? ¿Hay diferencias entre albercas, lagos, ríos? Digo, no ríos, pero océano. Pues hay muchos colores y tipos de luces que me gustan, pero el atardecer en el mar, supongo que también depende de la orientación de donde estés, pero ha habido unos atardeceres preciosos donde brillan, donde hay como brillos dorados abajo y la forma en la que se mueven y todo. Siento que me podría quedar ahí siempre, sí. Qué chistoso que digas eso, porque uno siempre tiene tendencia a decir para que se vea bien, el sol tiene que estar en el cenit, ¿no? En lo alto. Sí, depende igual lo que estés filmando. No, bueno, pero no Sí. importa lo que... O sea, digo, lo que quiero decir es nunca había pensado que un atardecer se pueda ver bien abajo del mar. Se ve precioso, dura muy poquito, pero se ve precioso. ¿Cámara fija o cámara en mano? Creo que en mano, ¿Telefoto o angular? angular, ¿Óptica nueva o óptica vieja? vieja. ¿Esférico o anamórfico? Amo los anamórficos, pero también siento que se tienen que usar como con un poco más de cuidado. O sea, no siento que los anamórficos se puedan usar tan gratuitamente, porque eso también me parece medio chafa. Claro. ¿Celuloide o digital? Celuloide. 1.3, 5.6. Uy, punto medio. 2.8 también. 2.8. Oye, en el agua, ¿cómo cambian las distancias? Diafragma, tienes que cerrar un poco más, me imagino, ¿no? Pues siempre ayuda a tener más profundidad, la verdad. Ujú. En foto también me gusta usar aperturas muy abiertas, pero sí es un poco más complejo en movimiento. Ok. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Depende del lente. ¿Por qué? Siento que si puedo elegir mis lentes sin ninguna limitante, lente. Y si a veces no puedo elegir mis lentes, sí filtro. Para darle más onda. Sí, Nada más muevo una cosita de luz y estamos, o necesito media hora. muevo una cosita. Bueno, ¿y me vas a decir lo que dijiste hace rato? Bueno, la verdad es que a veces se le echa un poco la culpa a arte u O a otros sonido. departamentos para ganar un poco de Exacto. minutos. Así, no, es que todavía no está. Esta cortina no me gusta la Hay que buena. arreglar esa cortina, ese mueble. Yo también lo hago. Todos lo hacen, la verdad. El que no lo haga miente. ¿Una cámara o dos cámaras? Una, ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? La verdad sí creo que soy muy de color. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, me encanta el blanco y negro también, pero siempre me descubro muy de colores. ¿Raúl Cotar o Vilma Sigmund? Raúl Cutal. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Amo a Néstor Almendro. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Te agradezco. Gracias a ti, Alfredo. Hola, Sarasvati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar con la pregunta típica. La primera que hacemos es ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Pues yo cuando tenía 11 años me empezó a gustar la foto fija mucho porque me llevaron a una exposición de Cartier-Bresson y de ahí pues creo que empecé a dedicarme a la foto fija bastante y después a la música. Pues empecé a tocar flauta y piano y de alguna manera pues yo pensé que me iba a dedicar a eso hasta que encontré que el cine era como la combinación perfecta para mí. Entonces, pues apliqué al CCC. Ok, y justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue tu formación académica? Pues fui al CCC El CCC es la Escuela Nacional de Cine de México, una de las dos. y pues básicamente eso, o sea, he trabajado casi que desde ahí. Ahí en el CCC, luego, ¿sabías que querías hacer fotografía? Sí, luego. O sea, me costó trabajo porque en la entrevista llegué y dije, quiero ser fotógrafa y me dijeron, no, ¿por qué no mejor intentas primero la rama común, la dirección, el guión? Si también te gusta escribir, porque me gusta escribir, pues intenta eso también. ¿Por qué crees que te hayan dicho eso? Pues no sé. O sea, sí cuando yo llegué al CCC sí había mucho prejuicio por las mujeres fotógrafas. O sea, sí todavía era muy de la vieja escuela. Sí todavía me decían, las mujeres no cargan. Típicas cosas que te dicen en rodajes muy de la vieja escuela. Todavía me llegan a decir esas cosas. Entonces, pues no sé si fue por eso. O sea, sí me dijeron que era difícil para las mujeres, pero pues bueno, en ese momento y todavía ahora era una realidad. Pero sorprendentemente,
en mi primera clase de foto, que fue con el señor Riveros, que pues fue una persona muy controversial para quienes lo conocen, él me dijo, o sea, le platiqué casi como casualmente y me dijo, no puede ser que te hayan dicho eso. Vamos a inscribirte. Y pues yo pues realmente era lo que quería. Entonces fue como que pues una persona que me ayudó a darme cuenta en ese momento y fuimos y cambiamos mi registro a foto. Y desde ese momento ya, o sea, nunca volví a tener duda de qué es lo que quería hacer. ¿Y cómo fue tu escolaridad en términos de trabajos, hiciste digital, película, cómo fue? Pues primero fue 16 milímetros porque pues así es como el protocolo del CCC, es 16 milímetros primero. Después fue ficción 2, que antes se hacía en digital, pero pues yo lo hice en cine porque encontré muchísimos short-ends y les hice pruebas a todos y hice una película con como 94 short-ends. Bueno, no una película, un corto con 94 short-ends. Y después hice documental, que sí fue digital. Y después tesis, que también la hice en digital, en Alexa, en ese momento. Ok, muy bien. O sea que pudiste probar de todo ahí. Sí. Cuando terminas la escuela, ¿cómo fue tu paso al mundo del trabajo? O sea, ¿cómo fue tu trayectoria para llegar a hoy? Pues mira, es interesante porque mientras estaba en el CCC, todo el mundo me decía, el mundo profesional es mucho más difícil que esto no es nada, ¿no? Así como las mujeres, cómo les cuesta trabajo y neta, el mundo profesional, güey, si te cuesta trabajo que alguien te diga algo machista aquí, imagínate en el mundo profesional, que es mucho peor, no sé qué. Y la verdad es que no fue cierto así para mí. O sea, el mundo profesional resultó ser muchísimo más respetuoso. Vas tirando la competencia, la vas echando por la borda, porque en la escuela había muchísima competencia, ¿no? Entre quién va a festivales, quién no, a quién le dan esto, a quién le dan lo otro, quién fotografía su primera película, o sea, muchas cosas así y mucha grilla, o sea, mucho bullying entre nosotros, ¿no? Y sales de ese mundo y resulta que el mundo profesional, pues, no es así. O al menos mi experiencia, o sea, sé que mucha gente lo ha vivido en el mundo profesional así, sobre todo en los comerciales, que si yo he vivido machismo en el mundo profesional, ha sido en el mundo de los comerciales, más que en otro lado. Pero en realidad, ya cuando estás haciendo, pues, tus proyectos, tus películas, lo que haces es juntarte con gente que piensa igual que tú y buscar a gente que trabaje contigo que no te va a faltar respeto. Y si alguien te falta respeto, pues ya no estás ahí. Bueno, al menos esa fue mi experiencia. Entonces, pues fue, o sea, justo hace poco estoy trabajando todavía con mis compañeros, porque obviamente después de todo esto nos dimos cuenta de cómo habíamos ido, ¿no? O sea que cuando tú sales de la escuela, haces un camino clásico, digamos, de asistencia de cámara, operación de cámara, o saltaste luego a la foto. Pues yo me salté luego porque pues no me encanta asistir cámara. O sea, sí, yo sí siento que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser foquista y eso requiere totalmente otras capacidades que ser fotógrafo. Entonces, en lo personal, yo decidí no ser foquista y fui directo a operar. O sea, me concentré en operar y en hacer segundas unidades, que hice muchas segundas unidades. Y después, pues poco a poco fui fotografiando, ¿no? Desde cortos hasta, pues empecé a planear proyectos mucho tiempo antes con personas que me interesaba trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Blanco de Verano con Rodrigo, desde el argumento estoy ahí y siempre quise hacer ese proyecto. Entonces, pues bueno, son proyectos que desarrollé por años hasta que se filmaron. ¿En qué estás hoy? ¿Qué tipos de proyecto haces y hacia dónde te diriges? Ahorita estoy haciendo una serie de Netflix, que es una comedia. Y mira, lo que me ha pasado es que a mí me gusta mucho el arte. Entonces siempre trato de que mis proyectos sean muy artísticos y que pueda expresar lo que quiero expresar y ayudar a la película a expresarse. O sea, ¿sabes? Esa es como mi teoría de vida en general. O sea, hacer cosas que me muevan y que me hagan usar mi creatividad y expandirla y colaborar con otras personas de esa forma que es una forma muy profunda,
¿no? Al contar historias. Pero pues bueno, eso no es siempre tan fácil, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia me tocó hacer 2 comedias y al principio tenía como ese prejuicio ante las comedias, pero la verdad es que durante la pandemia yo solo quería ver comedia, porque si no, pues dije, me voy a deprimir. O sea, estuve como 2 semanas viendo Dark y casi me daba la depresión, ¿sabes? O sea, y pues, o sea, decidí intentar también eso. Y pues encontré que también, digo, dentro de lo que yo hago, que es tratar de hacer las cosas de una forma no tan convencional, porque no me encanta la forma en la que se han hecho las comedias en México, tengo un nicho también, ¿no? Entonces, pues lo que he hecho ahorita es tratar de alternar entre una cosa y otra. Pues buscando también que, bueno, siempre tengo este bichito de tratar de encontrar proyectos que sean profundos y que me muevan y que me motiven. Y eso es como mi propósito principal, pero pues también ahorita estoy haciendo una comedia, estoy muy contenta, la verdad. Me estoy divirtiendo mucho y pues trato de hacerla especial y trato de hacerla diferente y que... No, a pesar de lo que me piden, a veces los Netflix y los clientes y todo esto del mundo de las series y las películas comerciales, pues tratar de hacerla pues lo más alternativo posible, ¿no? De seguir este principio. ¿Cómo crees que se debe de fotografiar una comedia? Pues creo que debe de servir a la narrativa. Primero, ¿no? Como que hay un estándar de cómo fotografiarla que se ha hecho antes, que es como plano abierto y criss-cross, y así haces todo y lo haces rápido y está todo iluminado y ya está, ¿no? Y aunque a veces funciona el plano abierto y el criss-cross, y no lo voy a negar, o sea, siento que hay lenguaje cinematográfico por una razón, ¿no? Entonces, si ves comedias, por ejemplo, a mí me encantan las comedias inglesas, ¿no? O las comedias gringas, hay unas muy buenas, pues tienen un propósito de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre cito a Silver Lining Playbook, que es de mis películas favoritas, y pues, o sea, tiene todo un lenguaje en Steadicam de acercarse, de alejarse, de reaccionar con los personajes, y hace la comedia mucho más, pues primero te involucras mucho más, y aparte, pues, mucho más profunda, o sea, te involucras de otra forma con los personajes. Vives con ellos las cosas. Yo siempre he creído que en las comedias... Yo soy muy fan de el cine de Woody Allen, aunque ahorita es muy controversial. Pero lo que me gusta de su cine y cómo fotografía las comedias dramáticas, es dejar vivir a los personajes en el cuadro, ¿no? A veces no corta tanto, es más una cosa de performance de los actores dentro del cuadro y ahí va moviendo la cámara, ¿no? También. Claro, o sea, la cámara tiene algo que decir también. Claro. ¿No? Te está diciendo, mira cómo se quedó parado en medio del cuadro y tú no te mueves. O sea, exactamente. O mira cómo reaccioné ante esta reacción de él. O sea, la cámara tiene algo que decir. Entonces, pues, digo, tratar de pensar en eso es también tratar de, pues, darle una vuelta a las comedias en México y que se hagan de pronto, poco a poco, mucho mejores comedias. Exactamente. Lo que me gusta, como decías, de tu trayectoria, es que vas de las cosas que pueden ser más, es que no me gusta decir de autor o artista, así, porque más bien como cinematográficas, digamos, y también puedes hacer, como dices, comedias, ¿no? Como la última de Sexo, Pudor y Lágrimas, que es más, ¿cómo podemos? Comercial, sí. Y que puedes estar en ese mundo, o una película como Blanco de Verano, ¿no? Que es más indie, que es más como... Me gustaría que me hablaras un poquito de Blanco de Verano. Un día vamos a hacer un podcast de Blanco de Verano o de algunos otros proyectos tuyos, pero me gustaría que me hablas un poquito de esta película. Porque siento que es una película muy personal tuya, ¿no? Como que algo... ¿no? Sí. Pues mira, o sea, lo que me he dado cuenta es que soy como un method cinematographer. Así como, me involucro mucho. Entonces, bueno, las películas dramáticas, las películas de autor, tienen una implicación mucho más grande y mucho más fuerte que las cosas como por encargo o así. Entonces, cuando alguien está escribiendo algo, o sea, una película, viene de su corazón o de sus entrañas. Entonces, a mí me sucede que me meto ahí. Entonces, pues bueno, Blanco de Verano fue una de esas películas que desde que escuché de qué se trataba, desde que conocí a Rodrigo y escuché el argumento, dije, wow, yo la quiero hacer. Después de ahí no hablé con él como por 2 años, pero cuando hablé con él, pues fue porque me quería mandar el guión
que había escrito, ¿no? En esos 2 años. Y pues mi trabajo en esas películas es, pues básicamente entregarme por completo y ver qué puedo hacer para que la película funcione lo mejor posible y que el director o la directora diga lo que quiere decir de la manera más efectiva. Y ahí sí, pues tiene mucho que ver con la intuición. O sea, no hay de otra. Es cómo sientes que se debe contar esa historia, cómo sientes que debe de funcionar esa escena en particular, estar muy cerca de los personajes. O sea, a mí me pasó con Adrián, que es el actor de Blanco de Verano, pues yo estaba ahí siempre. Y si tenía dudas de cómo tenía que operar o cómo tenía que desarrollarse una escena, solo pensaba en él, porque toda la película era sobre él, sobre él viviendo una problemática con su mamá, con el novio de su mamá, en su casa, una situación particular. Entonces, pues sí, si tenía dudas de cómo tengo que abordar esta escena, era bueno, pues míralo a él, o sea, ve a Rodrigo, que así se llama el personaje también, y cómo se siente. Y en base a eso, pues yo reaccionaba. Ese, en el caso particular de Blanco de Verano, fue pues las reglas, ¿no? A seguir. Sí tuvimos un shooting, lo hicimos muchas veces. Sí preparamos muchísimo la película, pero ya a la hora de filmar, pues también Rodrigo tiene una forma de dirigir que es mucho de improvisación, ¿no? No tanto de ensayo, sino de sentir y de estar presente y de improvisar dentro de lo ya establecido. Entonces, pues yo tuve que hacer lo mismo y pues fue una experiencia muy gratificante. Aprendí muchísimo de eso. Qué bien. Y si me puedes hablar un poco de la luz, rápidamente también algo... ¿Cómo te acercaste o sea, cómo fue tu trabajo de luz en esa película? Bueno, la película, o sea, El Blanco de Verano es una película de poco presupuesto. Entonces, teníamos el equipo del CCC y un apoyo de FD para poder filmarla. Entonces, pues bueno, no tenía luces grandes, o sea, eran pues las luces más rústicas, ¿no? De tanto FD como del CCC. Y pues yo lo que traté de hacer es, primero, iluminar 360 y que todo fuera de afuera de la casa, o si fuera dentro de la casa, rebotado con practicables. Y pues básicamente así es. Yo trato de no poner luces frontales, nunca. Es como algo que no me gusta y me cuesta mucho trabajo. Pero en el caso de Blanco de Verano, pues como era 360, pues había de todo, ¿no? Y pues pensé mucho en el color, o sea, como el título lo dice, Blanco de Verano, pues blanco, llegamos a la conclusión de que significaba la invasión. Entonces, mientras la casa se va pintando de blanco, el niño se siente cada vez más asfixiado y se termina saliendo de la casa y creando su propio mundo. Entonces, el color, o sea, los tonos de blanco iban cambiando para generar volumen también, porque lo que más nos choca a los fotógrafos es tener blancos, ¿no? Entonces buscamos muchos tipos de blanco, iluminamos, o sea, yo tenía diferentes filtros, pude iluminar con gelatinas porque pues no teníamos presupuesto para Sky Panels ni nada de eso, ni nada de LEDs. Entonces iluminé con gelatinas, hicimos muchas pruebas de sobras de gelatinas que había en el CCC, en los camiones, para ver cuál funcionaba mejor. Y pues establecimos ciertos colores, por ejemplo, chocolate con CTO, amarillo, sodio con el amarillo. O sea, fui a una papelería y pedí como muchísimos pliegos de celofán amarillo. Y pues en eso se basó el color, eran los mismos colores rebotados, filtrados como fuera, para que todo tuviera la misma atmósfera. No, pues muy bien, muy interesante. Yo creo que haremos un podcast de eso pronto. Pero bueno, ahora llegamos a la parte final de esa entrevista, que es el juego, el famoso juego. ¿Estás lista? ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿Tungsteno o el sol? El sol. ¿Cámara fija o cámara en mano? Cámara en mano. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Vieja. ¿Esférico o anamórfico? Anamórfico. ¿Celuloide o digital? Celuloide. Oye, los anamórficos, ¿qué tal los Hawk entonces? Porque tú usaste mucho los Lomo, ¿no? Los amo. ¿Cuáles más? Amo los Lomo y amo los Hawk, aunque ya después me enteré de que es como la misma familia. O sea, los dos me encantan. Y, o sea, para mí un anamórfico es pues que tenga muchas aberraciones, o sea, todo lo de los anamórficos viejos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho eso. Muy bien.
¿1.3 o 5.6? 1.3. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Con filtro. ¿Con filtro? ¿Cuál filtro? Siempre es como o Black Promised, o White Promised, o Hollywood Black Magic y Pola. Ujú. Nada más le muevo una cosita de luz y estamos, o necesito media hora. Ni pregunto. Te tardas. Ni pregunto, o sea, nada más digo como, o sea, sigue corriendo y lo hago como por abajo, porque si no se detiene todo el set y eso tampoco me gusta hacerlo. Entonces más bien como que lo voy haciendo rápido. ¿Una cámara, 2 cámaras? Una. Nueva ola francesa, nuevo Hollywood. Nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Me gustan los dos. No puedo decidir eso. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Creo que ninguno. O sea, me gustan mucho los dos, pero Puedes decir. mis favoritos son otros. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendros. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias, Sarasvati. Gracias a ti. Y estas fueron las palabras de Leslie Montero, Rosa Hadid y Sarasvati Herrera. Esperamos que les haya gustado. Queremos agradecer a Sandra de Silva y a Apertura por haber ayudado con este especial. Su página es www.aperturadop.com. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encontrarán como Cinefoto Latino. Nuestra página web es cinefotolatino.com. Este programa es una producción de Cinesónica. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Arri y Zeiss. La producción estuvo a cargo de Solveig Dam y de Milton Barrera. Milton también hace la página web. La edición y mezcla fue hecha por Roberto Chávez. Yo soy Alfredo Altamirano y de parte del equipo de Cinefoto Latino, Kenia, Iván, Juan, Milton, Roberto y Sol, les agradecemos por habernos escuchado una vez más. Nos vemos en el próximo episodio.